Durante algunas semanas hemos estado nosotros examinando todo lo que era la relación del pueblo de Dios con Dios en su adoración y en su generosidad. Y para muchos de nosotros ha sido verdaderamente revolucionario. Nos hemos dado cuenta que es imposible que haya verdadera adoración donde el asunto de la avaricia no ha sido resuelto. La avaricia me llama tanto la atención que cuando Dios establece adoración para su pueblo en el libro de Levítico, todos los primeros capítulos, todos tratan con aquellas cosas que los hebreos daban voluntariamente. No toca el diezmo, no toca las ofrendas regulares del templo, no trata con los sacrificios matutinos y vespertinos y de las fiestas. Los primeros capítulos todos son de lo que no era obligatorio. Perdón. Y eso me impacta mucho, porque les dice cómo lo van a hacer. O sea, aún en aquello donde había la buena voluntad y el corazón de una familia hebrea para venir y ofrecerle al Señor un sacrificio costoso, aún ahí Dios les da instrucciones cómo y cuándo y dónde y qué tipo de sacrificio y a quién se lo van a entregar y cómo se va a comer y de qué manera se va a repartir. Me ha impactado mucho porque nosotros siempre en nuestra cultura religiosa en la cual nosotros hemos crecido en América Latina, el asunto del dinero siempre es un asunto que nadie quiere tocar. Todo el mundo se siente muy incómodo. Mira, usted casi no está respirando porque estoy tocando el tema, ¿verdad? Y sin embargo el dinero es el tema de la vida. Es a lo que dedicas 8 o 10 horas de tu día trabajando y el resto del día gastándotelo. El dinero es como nosotros le ponemos valor a las cosas, al tiempo, al talento, a los bienes. El dinero es un elemento tan absolutamente esencial en todo el funcionamiento de la vida y sin embargo el enemigo ha hecho que haya un divorcio dramático entre la fe y todo lo que tenga que ver con los bienes materiales. Pero en este libro no es así. ¿Sí? Estaba comentando con el equipo anoche de que en América Latina, pues toda la filosofía religiosa de la que sea, todo tratará menos el dinero. El dinero no lo toca. Y la costumbre de nuestra cultura es que el dinero es una cosa que pues llego yo a donde sea mi reunión, donde yo me reúna, donde yo lleve a cabo algún tipo de religión y pues, sí, ¿verdad? Y a ver qué encuentro y ahí lo he hecho. Y nuevamente aquí no es así. Como les digo, cuando Dios va a establecer su relación con su pueblo en el Éxodo, cuando Él saca a su pueblo de Egipto de 400 años de esclavitud, y luego Él, primero que nada, despoja a Egipto. Él puso tal pavor en el corazón de los egipcios que le dijo a su pueblo: vayan con sus vecinos. Ahora usted tiene que entender que el pueblo de Israel eran los adoberos, eran los que hacían el adobe. Eso no es exactamente una posición de alta alcurnia. ¿Sí? Dice: vayan con los egipcios y pídanles todo. Y los egipcios vaciaron sus casas. Aquí está toda mi ropa fina, aquí están todas mis joyas, aquí está todo el dinero que tengo guardado. Váyanse, llévenselo todo, pero váyanse, no sea que perezcamos. Entonces la escritura nos dice en el Salmo 107 que Dios sacó a su pueblo con riquezas. Salió de Egipto, dice, con plata y oro, y no había un enfermo entre ellos. 2,5 millones de personas y no hay un enfermo. Dios mío de mi vida, eso si así fuera Parral, porque aquí tenemos 120,000 habitantes y hay como 80,000 visitando regularmente el Seguro Social, ¿verdad? Por eso está en quiebra. Ni uno enfermo, ni uno solo. 2,5 millones.
y cargados de oro y plata y telas preciosas y todo tipo de tesoros de Egipto. Despojaron a Egipto. Y Dios se los lleva al desierto, al monte Sinaí, y entonces empieza a establecerlos como nación. Porque siempre el objetivo de Dios ha sido tener un pueblo. Y el centro de la nación, cuando usted lee el libro de Éxodo, los primeros capítulos, por lo menos los primeros 15, 16, como que están muy emocionantes, y luego empieza todo lo del tabernáculo, ¿verdad? Y que tela azul y pieles de tejón y carmesí, lino torcido y basas de plata y capiteles de oro y cortinas de lino, y es un capítulo tras capítulo tras capítulo de todo este detalle. Mucha gente de hecho deja de leer su Biblia en un año cuando llega a esa parte de Éxodo. ¿Por qué está ahí? Porque la mitad del libro de Éxodo se dedica a toda esta aparentemente interminable lista de detalles de cómo sería esta carpa lujosa pero portátil en la cual ellos iban a tener su adoración. ¿Por qué Dios dedica tanto tiempo a eso? Porque para ellos ser la nación de Dios, Él necesitaba estar en el centro. De hecho, cuando uno ve los diagramas de cómo acampaban, las tribus acampaban una aquí, otra acá, otra acá, otra acá. O sea, había una en el norte, otra en el sur, otra en el este, otra en el oeste, y el tabernáculo en el centro y la nube de gloria sobre el tabernáculo en el mero centro de la vida nacional. Adoración, que significa que Dios está en el centro y es la razón de todas las cosas, es lo que definía y define al pueblo de Dios. ¿Sí? De hecho, el libro de Levítico, ese es básicamente su tema. O sea, Dios es la razón y el centro de la vida nacional de Israel. Y la manera en que eso se expresaba en maneras concretas eran los actos de adoración. Y lo impresionante, vuelvo a mi punto original, es que Levítico no empieza con los sacrificios obligados del cordero de la mañana y el cordero de la noche, que esos todos los días, los 365 días del año, se hacía ese sacrificio obligatoriamente. Ni tampoco los sacrificios de las fiestas, ni siquiera del día de la expiación, que es el día más sagrado de los judíos. Es el conocido como Yom Kippur, es el día donde todos los pecados de la nación van a ser perdonados, y no hay día más santo en Israel que el día de Yom Kippur, que es más o menos alrededor de fines de septiembre, principios de octubre. Levítico empieza con las ofrendas y los sacrificios voluntarios del pueblo, los que hacían porque amaban a Dios, porque estaban en paz con Dios o porque querían recuperar su comunión con Dios. Porque había holocaustos, que el holocausto es un sacrificio que es humanamente pues un desperdicio total, porque se tomaba el animal, se cortaba en pedazos y todo el animal se quemaba. Ahora, los ganaderos que haya entre nosotros, ¿cuánto cuesta una vaca buena, de primera calidad? Vamos a decir de un año, año y medio de edad. ¿Qué valdrá un animal así? A ver, aquí los que saben de ganado, porque yo no sé de ganado. Yo de lo único que sé de ganado es un pedazo de carne así, término medio, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale una vaca así? ¿Qué es esto? $20,000 pesos. Estoy hablando de una vaca buena, la mejor que tienes en todo tu corral. 30,000 pesos. 30,000 pesos la cortaban en pedazos, la ponían sobre las llamas del altar hasta que absolutamente todo se convirtiera en ceniza. Eso se llamaba un holocausto. Y esos eran sacrificios exclusivamente para adorar a Dios. No tenían que ver con perdonar pecados, no tenían que ver con reconciliarlos con Dios, nada más tenía que ver con que quiero adorar a Dios, y eran voluntarios, y es el primer sacrificio
que se menciona en Levítico. Y los hebreos venían y ofrecían a Dios del ganado que Dios les dio en Egipto. Y le ofrecían de todo lo que ellos habían sacado de Egipto. Por eso cuando el rey David es un ejemplo, un ejemplar de ser humano increíble, porque él captó a Dios. Y él lo que hizo, el secreto del rey David es que él captó la visión que Dios tenía de una nación donde Dios estaba en el mero centro de todo. Y él hizo que Jerusalén fuera la capital porque estaba en el centro de la nación, porque ahí había sido sacerdote Melquisedec y ahí se estableció verdadera adoración. Y entonces cuando él hace eso, la nación alcanza todo su destino, todo su potencial. Pero lo hizo en la manera más espléndida posible, y luego dedica el resto de su vida a preparar todo el oro y la plata y los diferentes metales y la piedra y las maderas finas para construir un templo que sería una cosa espectacular a nivel mundial, para que ahí habitara la presencia de Dios. David captó a Dios y él dijo hacia el final de sus días, cuando hace aquella cuando ofrece todo su tesoro para la construcción del templo, dice: de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, esto no nos da la impresión que nos da nuestra cultura religiosa, que no hables del dinero, porque no, ni de política, pero de dinero menos, ¿verdad? Y siempre la desconfianza, y aún uno mismo, ¿verdad? Pues ahí a un ladito, y sí lo doy, pero no quiero hacer ruido. Y entendemos que Jesús dijo que no hagamos alarde de nuestras dádivas, pero no se estaba refiriendo a la actitud con la que nosotros crecimos de la cuestión del dinero ser, pues ahí, sí, ahí te va. Era el centro de su fe, era el centro de su vida. No podían ellos concebir de adorar a Dios, no podían concebir de ser una nación sin la adoración a Dios, y no podían concebir de adorar a Dios sin el ofrecimiento de regalos valiosos, y ninguno de ellos obligado, todos voluntarios. De hecho, Levítico no habla acerca del diezmo hasta el final de Levítico 27, último capítulo, para que vea qué lugar de importancia Dios le da a cada cosa. Eso no significa que el diezmo no es importante, solamente significa que Dios está buscando algo más que gente que cumple. ¿Me explico? Estaba buscando gente que amaba a Dios. ¿Y cómo expresaban su amor? De la misma manera que Dios expresa su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, que ha dado lo más valioso que tiene. ¿Y cómo lo dio? Con todo su corazón y sin reserva. Porque no solo lo dio para el sacrificio en la cruz, el Hijo de Dios vive eternamente para hacer intercesión a favor de nosotros ante el Padre. Así que Dios nos dio al Hijo de manera permanente. Así que la respuesta de amor nuestra hacia Él sería la misma, pero nuevamente estamos hablando de puras dádivas voluntarias, espontáneas. Por eso 2 de Corintios dice: nadie dé por obligación. Y eso es algo que es importante para nosotros aquí en Vida Abundante. No queremos que absolutamente nadie se sienta obligado a dar. Si usted se siente obligado a dar, quédese con su dinero. De veras, se lo digo en serio. Si quiere, pida un sobre y échelo vacío para apantallar, para pues ahí para disimular un poquito, ¿verdad? Porque nos importan las apariencias, pero quédese con su dinero, porque Dios nunca obligó a su pueblo a dar algo. De hecho, cuando ellos ya lo hacían por obligación, cuando leemos el libro de Malaquías, Dios se ofende muchísimo con su pueblo. Ya leímos algo de esto en la semana pasada. Se ofende porque ellos no entendieron la diferencia entre nuestro concepto latinoamericano de limosna y el concepto bíblico de un ofrecimiento. Y se lo quiero explicar.
Para nosotros limosna, y vaya, entiéndame una cosa, limosna en la Biblia ni siquiera es limosna como lo pensamos aquí en América Latina. ¿Sí? En la Biblia limosna son dádivas a los pobres, pero no son el cambio que tengo en el fondo del bolsillo. Son dádivas generosas para sacar al pobre de pobre. Y pues eso, no, pues no, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros ni siquiera la palabra limosna realmente tenemos muy clara. Pero la diferencia es que nosotros en nuestro concepto de limosna es que vamos por la calle y nos encontramos con un pordiosero lisiado, quizá sin piernas, todo acabado, todo sucio, ¿verdad? Quizá ya no ve bien, no puede hablar bien y extiende su mano y pues uno agarra lo que tiene normalmente, pues queda uno, 2 pesos, 1 peso. Ya los súper generosos 5, ya el que da 10, wow, ¿verdad? Y se lo das a alguien que alguien que lo necesita desesperadamente y no te lo va a rehusar. ¿Sí? En nuestro concepto cultural de dinero y Dios, así es como damos los latinoamericanos. Vamos a la iglesia. En algún momento, que pasa rápidamente porque no es importante, ahí echamos nuestra cooperación, que normalmente son unos cuantos pesos. ¿Sí? Y nada más. Lo mismo que hacemos con el pordiosero en la calle. Pero Malaquías, Dios habla con su pueblo y les dice: momento, creo que tenemos un problema de ubicación muy fuerte. Les dice lo siguiente: dice Malaquías 1:6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, ¿verdad que a nadie nos gusta que nos desprecien? Y menos en público. ¿Alguien aquí lo han despreciado en público alguna vez? Sí, se siente súper feo. ¿Alguien se sintió tentado a reaccionar muy mal, a olvidarse de que era cristiano? Claro que sí, ¿verdad? Dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice: en que ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo, pan sucio. Y dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable, como el limosnero. Porque nadie invita al limosnero a pasar a su casa, a sentarse a la mesa a comer. Uno le suelta unos pesos y se acabó. Y que se conforme. Y hasta tenemos dichos, ¿verdad? Cuando alguien que no tiene derechos es muy exigente, decimos que limonero y con garrote, porque básicamente lo que estamos diciendo, el limosnero no tiene derecho a poner condiciones. ¿Sí? Y cuando le damos al limonero, que se dé por bien servido. Si le doy un tostón, que se dé por bien servido. Bueno, muchos de ustedes no saben lo que es un tostón, ¿verdad? 50 centavos. ¿Sí? Los geriátricos de aquí sí sabemos lo que es un tostón. Eran unas monedotas cafés así grandotas con las que yo podía comprar 20 chicles, no, 10 chicles totitos. Ya no se puede, ya no alcanza. Pero yo le doy un tostón y que se conforme, y si no le gusta, pues es problema de él, porque yo no tenía obligación de darle y él no tiene derecho de pedir. Y así estaban tratando al Señor. Versículo 8: y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues al gobernador. Dice: no, aquí dice a tu príncipe. Yo dije al gobernador. Preséntaselo pues al gobernador. Preséntaselo al general de aquí del batallón. ¿Sí? ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dios les estaba diciendo: ustedes me están tratando como si yo fuera un limosnero. Yo no les estoy pidiendo limosna. Quédense con sus vacas tuertas y sus ovejas roñosas. Yo no las necesito. Todo el ganado sobre 1000 colinas es mío.
¿Sí? Ustedes me están despreciando, me están ofendiendo con lo que están haciendo. O sea, qué fuerte. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque estamos determinados a cambiar la cultura de nuestro país. Por eso estamos hablando de esto. Y porque nunca vamos a cambiar la cultura de nuestro país si no cambiamos la cultura del dinero de nuestro país. O sea, esto es absolutamente vida o muerte. Mientras haya avaricia, y ahorita vamos a hablar de las raíces y causas de ello, pero mientras haya avaricia o codicia, nunca habrá adoración. Nunca. Y siempre la adoración se torcerá y se volverá algo para yo sentirme bonito. Yo he tenido gente inconversa que practicaba la hechicería. Honestamente estoy pensando en un caso específico, que venía a nuestras reuniones porque decía: es que a mí la adoración me hace mucho bien. ¿Sí? ¿Estaba adorando a Dios esa persona? Por supuesto que no. Estaba usando aquello para sentirse bien. Eso no es de lo que se trata adoración. Mientras hay un espíritu de avaricia, no puede haber adoración. Y para que Dios sea el centro de una familia, de una iglesia, de una ciudad o de una nación, la adoración necesita ser el objetivo principal de ese grupo de personas. El honor de Dios se convierte en nuestra prioridad número uno en todos los aspectos de la vida. Y si entonces, ¿por qué tiene que estar a muele y muele y muele con lo del dinero? Porque mientras no se resuelve lo del dinero, no podemos tocar todo lo demás. El dinero es el capítulo 27 de Levítico, por así decirlo, pero si no se arregla, lo demás no se arregla tampoco. Se tiene que resolver este asunto. Porque en nuestra cultura religiosa de todo el continente latinoamericano, a Dios se le desprecia cuando de dinero se trata. Sí. Y nosotros pensamos cambiar eso. Dije, nosotros pensamos cambiar eso. Y yo quiero pastorear una iglesia que tiene como misión personal cambiar eso en nuestra cultura. Mire, yo aprendí muchas cosas a lo largo del camino. Algunas de ellas las aprendí de mi suegro. Me acuerdo tanto, yo siempre fui muy medido en, vamos a decir, déjeme le platico uno de los pecados de mis padres, ¿verdad? Mis padres eran frugales, déjeme lo digo de esa manera, ¿sí? Y a la hora que los 5 de nosotros queríamos un dulce, ¿verdad? Mi papá agarraba una barra de chocolate, la partía en 5 y le daba un pedacito a cada uno. Y pues, como que, bueno, ni para llenar una muela, pero pues total, ¿verdad? Sí, entonces yo me acostumbré a siempre ser muy medido, siempre, y así fueron siempre en todo. Aunque tenían ellos, económicamente estaban muy bien, ¿verdad? Pero siempre fueron todo medido, porque no vaya a ser que un día nos falte. Sí, esa era la filosofía. Y luego me caso con Tita. Y me acuerdo que un día está mi suegro sentado en la barra comiendo alguna cosa exquisita, no me acuerdo que un pie así de manzana con azúcar y canelita encima, ¿verdad? Esos que, ¿sí? Y me acuerdo que entra uno de mis cuñados, que era un chavo de 16, 17 años, y nomás volteó, dice, qué rico, y le entrega a mi suegro el pedazo de pastel. Yo nunca había visto eso. Para mí me sacudió. Porque yo siempre cortaba el pastel en rebanadas exactamente iguales para ser justo y correcto. Pero si por alguna razón se me iba tantito el cuchillo, pues te toca la chiquita. ¿Sí me entiende? Y Dios es tan completamente diferente a eso. Y yo quiero cambiar este país, yo quiero cambiar cómo funcionamos. Y no estoy hablando de ilusiones, se empieza con poquitos. Empezamos con una familia aquí, otra familia allá, empieza a cambiar la cultura de esa familia. Al rato empezamos a afectar más y más, porque siempre puede más la luz que las tinieblas. Siempre. O sea, 5 o 6 familias que sean libres del amor al dinero y empiecen a funcionar en un amor al Señor, porque no puedes amar a los dos. O amas al Señor o amas al dinero. ¿Y cómo sé que amo al Señor? Porque el dinero es para Él. Yo pensé que era nomás levantar las manos en la congregación. No,
No, Levítico nos muestra que la gente que amaba a Dios venía y le ofrecía: ahí va mi vaca, ahí van 3 borregos, ¿verdad? Ahí van unos costales de grano recién cosechado, ahí van los primeros frutos de mis árboles, de mis nogales o de lo que haya sido, ¿verdad? Ahí va el primer hijo de cada animal es para el Señor, aparte del diezmo, aparte de las diferentes ofrendas, todo eso. Y aparte de esto, yo nomás lo estoy dando porque te amo, Señor. Y porque ha sido muy bueno conmigo. Y como les enseñaba a orar el libro de Deuteronomio, dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre. O sea, yo debería de estar muerto, yo ni siquiera debería de existir. Y mira, estoy sobre campamentos enteros. Toma esto y toma aquello, Señor. Si usted viera su cara, usted se asustaría. ¿Quiere venirse alguien aquí arriba para voltear y ver? Nos va a pedir dinero. No. Si se tiene que pedir, ya no vale. ¿Me está escuchando? Sí. Si se tiene que pedir, ya no vale. Ahora, ¿de dónde viene esa radical diferencia? Mire, un dato histórico pequeño. Cuando América fue conquistada en el siglo XVI, sucedió algo terrible por los primeros aproximadamente 100 años. Se saqueó el continente americano, específicamente los españoles, nada en su contra, ¿verdad? Digo, ya estos son los hijos de los nietos. Como dijo una vez una señora, porque estaba un mexicano y una española, y le dice ella le dice el mexicano: oye, ¿y qué no nos vas a pedir perdón por lo que nos hicieron tus antepasados? No, dice: mis antepasados se quedaron en Valladolid, fueron los tuyos los que se fueron a México. Yo no. Pues sí, pero el punto es de que vienen los españoles y por 100 años se dedicaron única y exclusivamente a recuperar y a sacar todo el oro y la plata que pudieran conseguir. Las obras de arte precolombinas las derretían y las fundían en lingotes de oro para llevárselas en los barcos a España. Y por 100 años el mundo se enriqueció con el saqueo de América Latina. 100 años. Léalo. Búsquese un buen libro de historia. La cantidad de barcos cargados. Dice que las casas de la moneda en España estaban tan llenas que se desparramaba el oro en los patios alrededor de las casas de moneda, porque no había dónde guardar. Y aquel dinero fue a dar al Medio Oriente, aquel dinero fue a dar a la India, a China, de donde venían especies y sedas y cerámicas y todas esas cosas. Y toda la riqueza de varias partes del mundo, incluida China, la India y el Medio Oriente y lo que se conoce como el camino de seda, todo fue con dinero sacado de las minas y de los tesoros y de las ciudades de este continente. 100 años de saqueo sin misericordia. Ese es el fundamento de nuestra nación. ¿Usted cree que no podemos o que tenemos que ser incómodos hablando del dinero? Se tiene que tratar este asunto hasta que nuestro país sane de esta cosa. Entra cualquier gobernante, cualquier persona a un puesto político, nomás está viendo, como dice el dicho, de que nos reímos, no me den, nomás pónganme donde hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda la mentalidad es: yo voy a sacar algo. Pero lo mismo sucede con un empleado. Entra un empleado a trabajar y está buscando la oportunidad para llevarse esto, para llevarse lo otro. La mina es famoso por ello. Los mineros no necesitaban su sueldo, de lo que se robaban vivían. Y lo mismo es a nivel empresarial, y lo mismo es a nivel sindical. En todos los niveles todo era saquear, 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 saquear. Y esa mentalidad ha hecho que nuestros países tengan una mentalidad de pobreza, aunque no somos pobres. Porque no somos pobres. O sea, de veras, un día, yo acabo de platicar la semana pasada con un joven de Haití. Un día ojalá usted pudiera visitar Haití para que supiera lo que es pobreza. Aquí no somos pobres. Es más, me atrevo a decir que difícilmente voy a hallar entre todos nosotros una casa que tenga solo una televisión. ¿Sí?
Difícilmente voy a encontrar entre todos los sentados aquí una casa con una sola tele. Pero la mentalidad, porque la pobreza está aquí arriba, está en la cabeza. Y no, se me va a acabar y donde me pase algo y uno no sabe cómo va a venir mañana ¿verdad? Y más vale prevenir que lamentar. Y eso nos lleva a las raíces. Y quiero cerrar los últimos minutos hablando precisamente de las raíces de esta generosidad. Se encuentra en el Salmo 100. Búsquelo. Salmo 100. Es el salmo uno de los salmos más cortitos. Salmo 100. Creo que el 117 es más corto, pero ahí andan. Sí, el 117 es más corto. Pero el Salmo 100 es cortito. Dice: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor o adoren al Señor con alegría. La palabra servir y adorar es intercambiable en la Biblia. Dice: vengan ante su presencia con regocijo. Eso no se parece a nada de lo que era la cultura religiosa de nuestro continente. Dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre. Qué ambientazo se pinta, ¿verdad? O sea, esta gente está contenta, está feliz. Vamos a ir al templo, vamos a ir a la sinagoga, vamos a ir al tabernáculo. Qué increíble, van saltando y danzando. Los niños van fascinados porque pueden acompañar esta vez a sus papás. Y luego dice la razón de todos estos previos 4 versículos. Dice: porque Dios es bueno. Ahora, eso puede parecer una frase muy pequeña y de poca importancia, pero considere las posibles alternativas. Dios es bueno. 3 palabras quiero que las diga conmigo. Dios es bueno. Santiago dice que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Juan dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Ahora usted dice: ay, sí, pues Diosito es muy bueno. Qué bueno que no nació usted en un país musulmán. Qué bueno que no nació usted en la India. Qué bueno que no nació usted en un país ya sea budista o shintoísta o en algunas de estas otras diferentes religiones, algunas que ya no son muy populares como el zoroastrianismo. Qué bueno que usted no nació ahí. Porque el Dios de los musulmanes, uno, no es padre. Nadie se atreve a decirle padre. Es más, no hay una religión en el mundo, ni una sola excepción, que se atreva a orar diciendo Padre nuestro. Ninguna. Usted dice Padre nuestro en Arabia Saudita y usted se va a la cárcel, porque Dios no es padre de nadie, porque eso sería rebajarlo. Lo consideran una deshonra a Dios que un ser humano se atreva a decirle Padre. Lo consideran una blasfemia, ¿sí? Así que jamás dicen Padre nuestro. Y el Dios de los musulmanes no ofrece una relación, no ofrece afecto y mucho menos ofrece perdón. Eso no está dentro de su oferta a la raza humana. ¿Me explico? No hay consuelo. Hay una serie de reglas y cúmplelas, y a partir de las que cumplas va a ser tu recompensa eterna, ¿verdad? Y si tú le fallas y si tú la riegas, así te va a ir. Y por eso la gente se ofrece en sacrificio, se ponen bombas en el cuerpo, van y matan a 30, 40, porque les prometen en su religión de que si ellos mueren matando a los infieles, que seríamos nosotros, se ganan el paraíso. Que por cierto, el paraíso para los musulmanes es una orgía sexual llena de licor que no produce cruda. Ese es su concepto del paraíso. Se va con los zoroastrios. Hay 2 dioses, el bueno y el malo, y a ver cómo te va, porque son del mismo poder y uno no puede vencer al otro. Te vas con los hindúes, tienen dioses como Kali,
que es una cosa espantosa, que come hombres literalmente, y diversos dioses, cuya maldad y violencia es una cosa absolutamente espantosa, y aún los que supuestamente son buenos, no hay perdón. Así como el Islam no conoce el perdón, tampoco lo conoce el hinduismo. Todos esos gurús que muy iluminados y todo eso, no hay perdón. Todo lo que tú fallaste en esta vida, cuando te mueras, tu cuenta sigue contigo. Y vas a renacer probablemente más abajo. Ahora, en vez de un ser humano, como vas a ser un chango, porque tienes que pagar todas las que hiciste en esta vida. Y luego se te juntan a todas las que haces como chango. Y cuando mueres como chango, entonces vuelves a reencarnar en alguna otra cosa, quizá en una cucaracha, para pagar todas las que debes como humano y todas las que debes como chango. Y eso nunca termina. Se llama karma. Y es la cosa más espantosa. Y es la razón por la cual en la India pueden tener el sistema de castas, donde tienen a gente que literalmente solo sirven para trabajar en los drenajes de la ciudad, los intocables, porque su sistema religioso hace eso. Y le puedo seguir con las religiones del mundo. Y aquí viene este grupito pequeño de gente no muy rica, no muy poderosa, y sale con esta locura: porque Dios es bueno, siempre, en todo momento, en toda circunstancia. No solamente es bueno, Él gobierna. Él hace todo lo que Él quiere, y todo lo que Él quiere siempre es bueno. Siempre. Y cuando los hebreos descubren esto, por eso sus cantos, canten a Dios, porque Él reina, porque ahora Él es. Por esa razón, cuando Jesús entra en Jerusalén, están aventando ellos, dicen: tu Dios reina. Esa era su proclamación: mira, tu Dios viene, y tu Dios reina montado sobre un burrito, viene a reinar. ¿Por qué celebraban de que viniera a reinar? Porque Él es bueno y todos los dioses de la tierra son malos. Ahora escúcheme. Cuando nuestros antepasados, Adán y Eva, estaban en el huerto, dígame una cosa: ellos plantaron los árboles del huerto. Ellos pusieron los animales que estaban ahí. O sea, todo estaba preparado cuando ellos llegaron, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios les dice: nada más les voy a poner un límite. Pueden hacer todo lo que ustedes deseen hacer, nada más les voy a poner un solo límite. Ven ese árbol, no coman del fruto de ese árbol. Todo lo demás está permitido. Dice: ay, ¿por qué el límite? Porque todo tiene que tener límites. Todo. Por ejemplo, si yo te traigo ahorita a ti una, qué sé yo, una sandía riquísima, ¿verdad? Si tú no tienes límite, te vas a enfermar. Vas a comer tanta que te vas a enfermar. Todo tiene que tener límites, y Dios les impuso un solo límite. ¿Y sabe qué les estaba diciendo con ese límite? Confíen en mí. Dígalo conmigo: confíen en mí. Eso es lo que Dios nos estaba diciendo a la raza humana: confíen en mí. Y Adán y Eva prefirieron creer que Dios es mentiroso a confiar en Él. A pesar de toda la evidencia, porque tenían todo el huerto, que no solamente tenía árboles frutales sin fin y animales, ¿verdad?, que eran dóciles todos. Aparte de eso, la Biblia dice que en esa tierra había oro del mejor que existe. Sí, oro de Ofir. Y a pesar de toda la evidencia, al contrario, ellos decidieron que no, Dios miente y Dios no es bueno. Y cuando tú basas tu vida sobre una mentira, tú te volverás una persona mala. Óyeme lo que te estoy diciendo. Cuando tú fundamentas tu vida sobre una mentira, tú te volverás una persona mala. La única forma de ser una persona buena es que tú fundamentes tu vida sobre algo que es verdad. Te voy a decir cuál es la mentira que ellos se tragaron. Dentro de la mentira de Dios no es bueno y Dios es mentiroso, estaba la siguiente, ¿cómo decírtelo así? La siguiente mentira:
esta fue la mentira a la que los tentó la serpiente. Les dijo: ustedes pueden decidir qué es bueno y qué es malo. Y se tragaron la mentira y la raza humana se pervirtió. ¿Qué mentira estás creyendo tú? ¿Sabe por qué somos tacaños? Porque donde no me alcance, Dios no es suficiente. Dios no es bueno en todo tiempo. Dios no, yo no sé si puedo confiar en Él, yo no sé si puedo depender de Él, entonces hay que retener, porque ¿y donde se me acabe? Eso es lo que el espíritu de avaricia dice. Exactamente lo mismo que dijeron Adán y Eva. Yo no sé si yo puedo depender de Él. Si ahorita hay árboles y hay fruta, y donde el año que entra no salga fruta y nos muramos de hambre, mejor no, mejor uno más le mueve por donde uno sabe. Y el pueblo judío basó toda su adoración en esta extraordinaria verdad: que Dios no solamente es Dios, lo cual sería suficiente razón para adorarlo, sino que Dios es bueno. ¿Cuándo? Siempre. Jesús dedicó gran parte de su enseñanza para decirnos eso una y otra vez. Le repitió una y otra vez a la gente: miren las aves del cielo. Dice: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Él personalmente. Consideren, piensen bien en los lirios del campo, en la hierba del campo. Dice: ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de estos lirios. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no existe, ¿cuánto más no hará por ustedes, oh hombres de poca fe? Sí es. Cada vez que nosotros estamos, es que nada más está diciendo: Dios no es bueno, Dios no es digno de confianza. Y sinceramente yo dudo de tu salvación. Porque ningún avaro, dice mi Biblia, tendrá lugar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no ha creído, no ha confiado. Dios no es digno de confianza. O sea, quiero que entiendas una cosa: toda genuina conversión produce adoración, y adoración siempre afecta el bolsillo, siempre. Adoración que no ha afectado el bolsillo, no, la persona no está adorando. La persona quiere usar a Dios, y está bien, Dios te hará los milagros, pero no te salvará. Toda esa gente que vino y sanó de lepra, ninguno se salvó, nomás uno, el que vino y adoró. Todos los demás se fueron y vivieron sus vidas miserables y se murieron y se fueron al infierno. De nada les sirvió haber sido sanados. Nada más el que se salvó de corazón. Todos fueron limpios de la lepra, él fue transformado en el corazón. Salvación siempre produce adoración. Adoración verdadera siempre afecta profundamente el bolsillo. Tenemos que enfrentar. Miren, iglesia, quiero cerrar con esto. Mi tiempo se ha agotado, pero quiero cerrar con esto. Tenemos que encarar esto directamente de frente. Necesitamos, estoy hablando como equipo que es Vida Abundante, como un grupo de gente que tenemos una misión, no solamente en Parral, sino en todo México y de hecho en América Latina. Necesitamos darle la cara de frente a este asunto, porque si no vencemos el espíritu de avaricia, nunca salvaremos a nuestro país. Y la iglesia evangélica, cristiana, protestante, llámale lo que tú quieras, será igual de perversa y igual de tacaña y igual de inmoral que todas las demás religiones que ha habido en nuestro país a lo largo de los siglos. Se tiene que atacar la raíz, se le tiene que cortar la cabeza a la serpiente, y la cabeza de la serpiente es el espíritu de avaricia. Así que tenemos que hablarlo directamente, tenemos que hablarlo sin andar justificando, sin andar explicando, sin dorar la píldora. Y si el mundo se espanta, que se espante. Cierro con esto. Hace unos meses, no recuerdo cuántos, ocasionalmente yo tengo una sesión de preguntas y respuestas con grupos de preparatoria. Y tuvimos una serie, y la única regla de mis sesiones de preguntas y respuestas es que se valen todas las preguntas. Me pueden preguntar lo que quieran. No significa que les voy a contestar, pero pueden preguntar lo que quieran. Sí, hicieron muchas preguntas, y lo que iba a ser una sesión de 45 minutos, ellos la extendieron a más de 2 horas. Y me acuerdo que, y las preguntas eran en secreto, las habían escrito en papel y las pasaron, y llegó una que obviamente venía así con garra, ¿verdad?
¿Sí? ¿Por qué usted gasta tanto dinero? ¿Por qué usted vive una vida de tanto derroche? Bueno, le dije, esto es de alguien que no me quiere, ¿verdad? Sí, déjeme le platico lo que mi esposo y yo hacemos. Y les platiqué cómo nosotros damos, abierta y desnudamente. Nosotros damos el 33% de nuestros ingresos en cualquier cosa que hagamos fuera de esta ciudad. De 3 pesos, 1 de ellos se va a la obra, siempre. Aparte de eso, esto, hemos dado tantos vehículos, hemos dado tantos terrenos, hemos hecho esto, hemos dado aquello, hemos dado así y damos así. Durante 28 años he becado niños, siempre he becado niños, siempre, 2, 3, 4 niños, siempre, sin parar. Y les di toda una lista de cosas, no porque estaba tratando de presumir, pero sino porque estoy cansado de que cuando se trata de dinero, todos nos ponemos así. Yo no tengo nada de qué avergonzarme en la cuestión del dinero. Y se lo hablo claramente porque lo vivimos así, porque amamos al Señor. Y es tiempo que Parral tenga un testimonio vivo de gente que se pare y dice: ¿sabe qué? Yo pago mi diezmo, yo doy mis ofrendas, yo hago promesas, yo apoyo la causa de Cristo, yo siempre estoy dando. ¿Por qué? Porque yo soy como Dios mi Padre y Él es generoso. Así es. Es hora de que se pare uno de nosotros de vez en cuando y le digan: viejo miserable tacaño, arrepiéntase que se viera al infierno. ¿Sí? Diezme y luego veré si lo acepto para que venga a la iglesia. No se crea. Se tiene que convertir, o si no de nada le sirve. Quédese con su diezmo. No nos interesa el dinero, nos interesan los corazones, iglesia. No estamos sobre el dinero, estamos sobre el alma de una nación. ¿De qué nos sirve tener un montón de dinero, de cosas, si no tenemos el corazón de un pueblo? Pero siempre que el corazón esté en el lugar correcto, se reflejará en la manera en que nosotros venimos y contamos como un privilegio el ofrecer a Dios algo de gran valor. ¿Sí? Como le dije, empecé con el dinero, no porque en el dinero termine, ni porque el dinero sea lo más importante. Pero no voy a quitar el dedo del renglón, porque si el dinero se vence, se va a vencer en todo lo demás. Le voy a decir qué va a pasar si se vence lo del dinero, porque yo lo tengo que vencer en esta iglesia primeramente. Yo tengo que ver ese espíritu completamente erradicado de vida abundante. ¿Sí? Yo voy a empezar a ver mamás que están orando porque su hijo sea misionero, porque de esas no hay aquí. Gracias a Dios. Yo voy a empezar a ver papás que están preparando a sus hijos para servir al Señor. Yo voy a empezar a ver hombres que están viendo su empresa como una fuente de trabajo decente para todos los convertidos y que están buscando cómo podemos nosotros extender la obra y la causa de Cristo en toda esta ciudad y más allá de esta ciudad, hasta los confines de la tierra. ¿Me entiende? Nomás que se tiene que reventar el tapón del dinero. ¿Sí? Después veremos muchos otros aspectos de la generosidad de Dios que es increíble, pero tenemos nosotros que reventar y yo estoy llamándole a usted tomar esto como su misión personal, no como un tema que el pastor trató con nosotros, sino porque yo leo la misma Biblia que usted lee y usted sabe que no le estoy exagerando. ¿Es correcto? ¿Sí? Que usted lo tome como su misión personal. Vamos a salvar esta ciudad de la avaricia, vamos a salvar esta nación del amor al dinero, vamos a salvar esta nación de la miseria en que vive a causa de que no se ha dado cuenta de que Dios es bueno y que no tiene que estar reteniendo, porque nunca le va a faltar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
No seremos presa del espíritu que ha dominado a nuestro continente por 500 años, Señor. No seremos presa del espíritu mezquino de avaricia y de temor, Señor, que ha establecido una cultura en nuestra nación y en nuestro continente. No lo aceptamos, porque somos nuevas criaturas en Cristo y hemos sido libertados del amor al dinero y del temor y de la avaricia. Y hoy, Señor, empezamos a vislumbrar que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. ¿Cómo no voy a confiar en ti, Señor? Quiero que ore conmigo y le pida perdón al Señor por su incredulidad, porque el único efecto que ha tenido es un desprecio por Dios y una miseria para usted, que ni siquiera lo que uno tiene lo puede disfrutar porque está con aquella cosa. Perdónanos, Señor, por tanta incredulidad. Perdónanos por ponerte en tela de juicio. Tú eres bueno, dígalo conmigo. Tú eres bueno. Siempre eres bueno. Siempre eres luz. Siempre eres generoso. Siempre, en todas las cosas.